Buenas tardes, Gaby, a todo el equipo y también a la audiencia. Así es, estuvieron ya hablando un poquito de lo que es el sarampión para informar un poco a la ciudadanía y también concientizar. Tenemos que decir que la mejor forma de prevenir el sarampión es vacunándose. Así como hablamos también del dengue, chikungunya, el tema del criadero de mosquitos, no podemos dejar de hablar de esta situación que preocupa. Decimos, pero hace mucho no existe el sarampión, pero hay ya brotes de casos, primero en Juvenau, pero hay una alerta incluso en el departamento central de muchos casos, así que vamos a hablar con el doctor Héctor Castro, director del programa de ampliación de inmunizaciones, justamente para que él nos dé más detalles, para que todas las personas puedan un poco saber la preocupación de ustedes, las autoridades, con respecto a esto y también para que los ciudadanos se empiecen a preocupar y vayan a vacunar a los niños. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, un saludo para todos, muchísimas gracias por estar aquí. Sí, es así, la verdad que como bien dijiste, la prevención siempre implica estar un paso adelante del resto, ¿verdad? Eso es fundamental. Imagínense nada más estar con las 2 dosis contra sarampión en este momento, uno va a estar tranquilo. Sin embargo, como papás, tenemos que revisar ese carnet de vacuna y si todavía le falta la segunda dosis o todavía no inició y ya tiene la edad, nosotros creemos conveniente y la recomendación fuerte es no demores más en llevar a tu hijo a la vacunación. Hay un caso confirmado en Itapúa, hay casos sospechosos, hay una alerta de la OPS a nivel de la región de las Américas. Recordemos, nuestro país, el último caso de sarampión que tuvo fue en 1998. Las Américas se declararon libres de sarampión en el 2015-2016. En el 2017 empezaron a aparecer casos otra vez en Venezuela, en Brasil, y ahora finalmente nosotros también tenemos un caso confirmado. No tenemos que solamente movilizarnos a conseguir una vacuna cuando hay casos. Tenemos que hacerlo siempre con anticipación, porque eso realmente nos va a dar dos elementos fundamentales. Primero, que vamos a darle el tiempo a nuestro cuerpo a que desarrolle las defensas para que en el momento que haya un aumento de contagio ya estemos protegidos. Y segundo, que muchas veces una situación así de postergar la vacunación hace que ya padezcamos la infección incluso antes de recibirla. Por eso es que siempre decimos que la prevención implica estar un paso adelante del resto. ¿Cuál es el esquema de vacunación? ¿Cuántas dosis hay que aplicarse y a qué edad es lo recomendable? Bueno, las vacunas contra el sarampión son 2 dosis. La primera dosis a los 12 meses de edad y la segunda dosis desde este año a los 18 meses de edad, o sea, 1 año 6 meses. Anteriormente recordarán las mamás, los papás, que era al año de edad y la segunda dosis a los 4 años de edad. Se bajó esa edad a año 6 de la segunda dosis. ¿Por qué razón? Porque hemos visto que muchos padres son prolijos en el control con el pediatra, con el médico, en los servicios de salud, en las vacunas, en los 2 primeros años de vida y después empieza a disminuir la adherencia. Encontramos muchos niños que ingresan a las escuelas sin tener un esquema de vacunación completo. La recomendación del docente es acercarse a los servicios. Por alguna razón no se hace, entonces ocurre esta situación. Y además, porque estamos viendo que los casos sospechosos de sarampión están teniendo entre 1 a 2 años de edad. Y ahora, doctor, si yo no le vacuné a mi hijo dentro de ese lapso de tiempo, 1 año, 1 año y medio o los 4 años, no tienen estas 2 dosis, ¿hasta qué edad? O sea, ¿yo puedo vacunarle hasta qué edad eso se podría hacer? Se puede hacer incluso adolescente, joven, adulto. Son 2 dosis. Si no tenés ninguna dosis, te aplicás la primera hora y el intervalo mínimo es de 1 mes. O sea, en 1 mes te aplicás la segunda dosis, con ello ya conseguís la protección, 2 semanas después ya está protegido y esa inmunidad es de por vida, ¿verdad? Todos los que nacieron antes de 1957 se considera que ya tienen la inmunidad, o sea, la protección, porque en ese tiempo circulaba con mucha frecuencia el virus del sarampión. Posteriormente ya fue declinando con la introducción de las vacunas, por eso es que decimos, todos los mayores de 18 meses, independientemente del límite, tienen que tener 2 dosis y si no lo tienen, aplíquense la primera hora y en 1 mes la segunda para estar protegidos.
Se habla de que uno se puede vacunar hasta los 57 años más o menos. Eso tiene que ver por lo que mencionaste recién justamente. Exactamente, sí, en realidad alrededor de los 65 años y mayores se considera que ya han tenido... Están inmunizados. Exactamente, por la cuestión de que en esa época, durante su infancia, había una circulación importante, como seguramente muchos recordarán, sobre todo los de mi edad, que antes de la vacuna contra varicela, por ejemplo, también... Muchos de nosotros tuvimos varicela durante la infancia, sin embargo después con la instalación de la vacuna, entonces es la misma situación, ¿verdad? En este momento considerar que todas las personas que tienen 65 años y más ya están consideradas inmunizadas porque hubo un antecedente de circulación del virus. Sin embargo, los menores hay que empezar a evaluar, sobre todo profesionales de la salud, personas que trabajan en agencias de turismo, en puntos de entrada del país, aquellos que están altamente expuestos con muchas personas, así también en la zona donde estamos recorriendo, donde hay casos sospechosos. Y recordar que el sarampión, primero, no tiene un tratamiento específico. No tiene un tratamiento específico, el tratamiento es sintomatológico o de sostén. Segundo, tiene complicaciones, no es solamente fiebre y ronchas, se complica produciendo ceguera, puede producir neumonía, puede producir encefalitis, una diarrea profusa, internación y puede llegar a tener hasta un 10% de mortalidad, sobre todo en aquellos niños malnutridos o desnutridos. Por eso es que tanto hablamos de los niños, porque el sarampión afecta con mayor gravedad a los niños, sobre todo a aquellos desnutridos. Qué importante también recalcar la gravedad, porque a veces uno dice, bueno, pero no le voy a vacunar a mi hijo, total, es sarampión nomás, de repente no es mortal, como que ya tantas enfermedades tenemos, como que uno ya, no sé, como que ya deja ya de concientizar de la gravedad que podría ser la enfermedad. Ahora, doctor, una consulta. Parece que no hay muchos niños vacunados, hay una baja tasa de vacunación en el momento. ¿Por qué crees que eso también? Creo que hay personas que son antivacunas, no quieren llevar a los niños a vacunarse o incluso no se quieren vacunar porque hay muchos adultos que tampoco tienen las dosis. ¿Por qué pasa eso? Claro, más allá de hablar de antivacunas, lo que consideramos y estamos viendo es también la reticencia, o sea, la postergación. No lo voy a hacer hoy porque esto, o porque aquello, o porque tengo tal situación, o porque tengo tal evento, o porque tengo tal viaje. Voy a hacerlo la próxima semana. Llega la siguiente semana, no se hace, y así van transcurriendo los días y el niño termina no vacunándose. Lo que encontramos en común es eso. Muchas veces esa postergación es por el temor, ¿verdad? Incluso es por el temor nada más de la inyección, ni siquiera el temor de la vacuna en sí. Hay que recordar que esa creencia de que es mejor nomás padecer la enfermedad no es buena, porque la enfermedad tiene complicaciones. Frente a una vacuna que desde la década del 80 ya viene aplicándose en nuestro país, me refiero a la vacuna contra el sarampión, que es una vacuna que el país recibe desde el fondo rotatorio, o sea, tiene la precalificación de la OMS. Es una vacuna sumamente segura y tiene una efectividad, o sea, protección del 95%. Por lo tanto, punto de comparación entre padecer la enfermedad o prevenirla con vacunas. O sea, entonces las personas podemos decir que ponen excusas, porque no podemos decir que una excusa es que cuesta mucha plata, porque es totalmente gratuita e incluso tengo entendido que hay brigadas, o sea, hasta tu casa mismo se pueden ir a vacunarte. Facilidades hay de sobra, así que es más que nada ya apelar a la conciencia, a la responsabilidad incluso de las personas para vacunar a los niños y también vacunarse, ¿verdad? Exactamente, sí. Así como bien decís, nosotros estamos también recorriendo casa por casa, lo estamos tratando de hacer en todos los departamentos, así que si por ahí te toca recibir a uno de los compañeros que están plenamente identificados, por lo menos dale chance a que puedan establecer una charla que te explique bien lo que representan las vacunas, porque es una oportunidad única para vos y para tu familia de que te proteja. Mafe. Si no sabe dónde acudir para vacunarse, ¿usted podría facilitar dónde? Sí, en todos los centros vacunatorios están siempre en la página vacunate.go.pi, pero además hay que tener en cuenta que en las unidades de salud de familia, en los hospitales distritales, en el hospital más cercano al tuyo, o consultar con el pediatra que seguramente te va a orientar. Perfecto. ¿Sí, Gaby? No sé si el doctor me escucha, pero me gustaría consultarle si es que, bueno, él nos podría contar qué están priorizando los padres, por eso se olvidan, por decirlo de una manera un poco amable, ¿verdad?, de la vacuna del sarampión. ¿Qué vacunas están priorizando los papás con los más pequeños? Y también consultarle si es que por ahí tiene un poco que ver con que esta enfermedad
ya estaba erradicada de nuestro país hace 25 años aproximadamente. Por eso los padres por ahí decían, no, pero ¿cuál es el riesgo? Mejor nomás le pongo esta y esta y esta otra vacuna. Sí, Gaby, coincido plenamente en tu análisis. Primero, parece ser que nosotros solamente nos movilizamos cuando sentimos un peligro inminente, ¿verdad? Si no hay eso, entonces decimos no hace falta, considero que no. Sin embargo, en un mundo globalizado, donde uno puede estar en un punto y en otro en cuestión de horas o días y transmitirse de esa manera a enfermedades tan remotas, lo hemos vivido con el COVID-19, ¿verdad? Eso hace que nosotros tenemos que estar protegidos con las vacunas. Segundo punto, es cierto, en realidad el último caso en el 98 de la enfermedad del sarampión, pero el virus no se erradicó, se eliminó la enfermedad. O sea, ¿qué quiero decir? El virus sigue estando en la comunidad mundial, solamente que en algunos produce la enfermedad donde no están vacunados y en países donde tienen una cobertura alta no aparece la enfermedad. Por eso nuestro país tiene aún el certificado de eliminación o certificado de estar libre de sarampión. Sin embargo, ante este caso confirmado estamos hablando de un brote en Paraguay. Por lo tanto, hay enfermedades erradicadas, sí, hay la viruela humana, la poliomielitis que está a punto de ser erradicada, solamente hay casos en Pakistán, Afganistán, pero el sarampión está eliminada la enfermedad, pero no erradicado el virus porque el virus sigue estando en el mundo. Por lo tanto, la única forma de enfrentar a este virus, que evitemos padecer la enfermedad, es con las vacunas. Y el otro punto importante, Gaby, es en todo ese análisis que mencionas también agregar la desconfianza que generó la pandemia, ¿verdad? Hay una información masiva, yo considero 360 grados, por todos lados recibimos información, muchas veces no podemos discernir si es correcto o no y tomamos decisiones en base a percepciones o en base a comentarios o adquirimos temores que nunca podemos evacuarlo porque no tenemos un debate que sea responsable y eso hace finalmente que se posterguen las vacunaciones. Doctor, la gente también nos está escribiendo. Mejor prevenir que lamentar y eso es lo que tienen que entender. Sí, Mafe, la gente nos está escribiendo y para pasarle nada más al doctor una consultita que llegó que me pareció súper interesante, que nos pareció súper interesante, que es, ¿qué pasa si tenés un familiar, un sobrinito, ponele, que sus padres no le quieren vacunar? Vos como tío, ¿podés llevarle al niño y ponerle la vacuna o eso no se puede hacer? Bueno, en realidad la patria potestad no representa una responsabilidad de dominio, me refiero a los hijos, sino que al contrario, una responsabilidad de cuidado, el deber del cuidado de los hijos. Eso está directamente, es inherente a lo que es la paternidad o la maternidad. Por lo tanto, si no hay una cuestión de cuidado de la salud del niño, hay instancias dentro de lo que es la defensa del niño que sí se puede acudir para que este niño sea bien cuidado. Y no me refiero solo a vacunas, sino en todos los aspectos, ¿verdad? Así como la educación, así como lo que se refiere a la salud mental. Entonces, nosotros si vemos que nuestro sobrino o nuestro vecino no está suficientemente protegido, bien cuidado, claro que hay instancias que pueden intervenir en busca del derecho del niño que se establezca, del derecho fundamental de la educación, de la salud, y dentro de ese marco obviamente están las vacunas. Doctor. ¿Me escucha, doctor? Hola, Carlos, ¿verdad? Dante, ¿cómo está, Dante? Bien, bien, bien. Acá tu guitarra te espera siempre, doctor, pero eso es aparte. Vos sabés que nos preguntan de todo, os escribe mensaje, doctor, y voy a tener que mezclar únicamente para cumplir con la audiencia. Dice un señor, el tema COVID, preguntarle tampoco al doctor Castro, me dice, yo ya tengo la 4ª dosis, tengo 57 años, ¿qué me faltaría? Dice este señor. ¿Qué le podemos decir, doctor? Bueno, a partir de este año 2023 ya no son dosis consecutivas, son dosis anuales. Ajá. Y lo que tiene también de novedad la vacunación contra COVID es que es una composición bivalente. ¿Qué significa eso? Que tiene una protección contra la variante ancestral, la Wuhan, y la variante Omicron, que es la nueva variante.
y se está convirtiendo en una vacunación anual como lo es la vacuna contra influenza. Por lo tanto, ya no hablamos de quinta dosis, sexta dosis, ya no hablamos de eso. Si tenés tu serie primaria, que eran las 2 dosis, o la monodosis con la Janssen, si te aplicaste, o si tenés los refuerzos, esas vacunas sirvieron para protegerte en el tiempo donde había una masividad en el contagio. Hoy día el análisis es individual y la vacunación se hace con refuerzos anuales. Por lo tanto, aquella persona que se aplicó 2 dosis el año pasado o el anterior y no tiene más dosis, se puede aplicar la dosis anual, la vacuna bivalente está disponible en todos los vacunatorios. Aquella persona que se aplicó las 2 dosis más la tercera, que es el primer refuerzo, se puede aplicar la dosis anual, o sea, la vacuna bivalente. Aquella persona que se aplicó con 4 dosis, también se puede aplicar la dosis anual. Por lo tanto, todo merece en este momento la aplicación anual de la vacuna contra COVID-19. Sí, yo tengo la bivalente, la Moderna. Algo también que acotar es que hablábamos, por ejemplo, del tema de la transfusión de sangre cuando uno quiere donar. En realidad, uno no se quiere ir hasta el hospital para donar. Yo creo que ahí también puede ir el problema. Como que nadie quiere estar enfermo, a nadie le gusta ir al hospital. Entonces, de repente, uno en su cabeza, al hablar de vacunación, ya mezcla ya con el tema de enfermedad. Estoy sano, ¿para qué me tengo que ir? Creo que por ahí también podría ir el tema de que las personas no quieran vacunarse. Más que una prevención es por no irme al doctor, para que llevarle a mi hijo, y ya nuestra mentalidad ya está ese de automáticamente relacionamos hospital, enfermedad, ¿verdad? Exactamente, sí. Cuando estamos nosotros plenamente en nuestro estado de salud, es muy difícil que evaluemos obviamente la visita a los hospitales, ¿verdad? Así como decir, pero aprovechemos si vamos al consultorio, si vamos a una cirugía o si vamos a un hospital para un control con el cardiólogo, con el clínico, con el obstetra, con el pediatra, con el médico de familia, aprovechemos esa oportunidad para revisar también el carnet de vacunas. Es un hábito de salud. No es un hábito para recuperarse de la enfermedad, es un hábito de salud para evitar justamente enfermarse. Y si vamos a recibir la visita de los compañeros vacunadores, hagámoslo y discutamos ahí con ellos para realmente tomar la decisión correcta. Qué interesante esa palabra, que sea un hábito, porque por supuesto la salud es lo primero. No sé si tienen alguna consulta más, compañeros. Sí, dice, por ejemplo, doctor, en San Lorenzo, ¿qué alternativas tienen la gente para vacunarse antisarampionosa? Supongo que esto que preguntan, porque dicen que en clínicas no hay. Bueno, está el Hospital General de San Lorenzo, que está ahí a la vuelta nomás del Hospital de Clínicas. Voy a verificar un poco porque el vacunatorio del Hospital de Clínicas es uno de los vacunatorios más completos. Está también el Hospital General Pediátrico, están las unidades de salud de la familia en San Lorenzo, y así también los vacunadores que están recorriendo brigada casa por casa, ¿verdad? Todo esto, siempre la información está siendo actualizada en la página vacunate.gov.pi. Y escuchar lo que pregunta esta señora. Dice, mi marido tiene 50 años y no recuerda si se puso o no la vacuna antisarampionosa. Me anoto yo también para esta pregunta. ¿Qué se hace en esos casos? Pregunta una señora, doctor. Bueno, entonces, en este momento lo que nosotros estamos haciendo es, obviamente, priorizar a los más vulnerables, los niños y aquellos que están altamente expuestos como profesionales de la salud, o personas que trabajan en puntos de entrada al país, o personas que están residiendo en las zonas donde hay casos confirmados, ¿verdad? En eso se prioriza, pero como decía anteriormente, todos los mayores de 18 meses, o sea, 1 año, 6 meses en adelante, tienen que tener la protección con 2 dosis cuando se considera que un país está en brote. Recordemos que un solo caso en nuestro país, porque teníamos el certificado de eliminación, ya se considera brote. Bueno, pregunten ahora, callen para siempre, chicas. Bueno, también si es que alguien tuvo chikungunya, por ejemplo, recientemente están preguntando, doctor, ¿cuánto tiempo después de la recuperación uno se puede aplicar la vacuna contra el COVID? O si no tienen nada que ver los tiempos entre una enfermedad y la aplicación de otra vacuna. Sí tiene que ver, no es que le va a hacer daño, sino que tiene que ver en el sentido de que después de padecer una infección en el evento agudo, cuando estábamos con fiebre, las ronchas, los dolores, ahí el sistema de defensa está actuando fuertemente en una batalla contra el virus.
Entonces el sistema de defensa está ocupándose de eso. Si nos aplicamos la vacuna va a estar distraído y no va a actuar de la forma que realmente recuerde esta vacuna y nos sirva de protección posteriormente. Por eso es que se pide que pase las 4 semanas o 2 a 4 semanas, que esté restablecido en plenitud de su salud y para que pueda recibir la vacuna. Insisto que si hay un brote, hay una urgencia, no representa una contraindicación, excepto si está con un cuadro febril agudo y está gravemente enfermo, claramente no lo vamos a hacer. Después de la recuperación es cuando nosotros decidimos vacunarnos para que tenga realmente la respuesta que buscamos. También preguntan qué tipo de documentación es necesaria para poder ir a vacunar a los chicos o para vacunarse uno mismo. Son vacunas del programa regular, son vacunas en el marco de la Ley Nacional de Vacunas que incluso son consideradas obligatorias. Son vacunas que no hace falta tener ningún consentimiento porque pasaron todas las fases, son vacunas absolutamente aprobadas. Son vacunas que tan solo requiere el documento de identidad, si lo tiene, y el carnet de vacuna si lo tiene. Si no lo tiene, se establece ahí el carnet de vacuna con la aplicación que va a recibir. Entonces yo puedo llevar, por ejemplo, a mi hijo sin la tarjeta de vacunación porque, no sé, perdí o por algo así. Claro, nosotros consideramos que si no está en el registro electrónico que implementamos en el 2021, recién, si fue antes la vacunación y se extravió el carnet de vacunas, incluso se considera no vacunado. Hay que tomar el ejemplo nada más de los viajes a Brasil y la vacuna contra la fiebre amarilla. Si no tenés el carnet, se te perdió y no hay forma de volver a reconstituir o transcribir porque no hay datos, entonces mucha gente se volvió a vacunar, ¿verdad? Y si yo ya le vacuné a mi hijo 2 dosis, pero me olvidé y por si las dudas me voy a vacunarle, ¿se podría hacer esa tercera dosis o qué pasaría? No va a pasar mayormente nada, eso es importante aclarar. Sí es importante saber si es necesario, en el sentido de que si tiene las 2 dosis ya está. Recordemos nada más, el año pasado hicimos una campaña de vacunación masiva de intensificación contra sarampión, justamente atendiendo lo que se estaba generando en la región, ¿verdad? Y era la dosis adicional. O sea, independientemente si el niño ya tenía un esquema completo, recibía otra dosis más, una dosis adicional de campaña, que no se consideraba tercera dosis, sino que dosis de campaña ante la situación regional, ¿verdad? O sea, no habrían efectos adversos ni nada. En absoluto, no. Bueno, tenemos un mensaje, vamos a mostrar este mensaje que tenemos de verdad. A ver. Ahí está, un mensaje que envía la gente. El problema es con estos médicos fifí, estos pediatras, y eso se pasan rascándose y no quieren hablar y salir a aclarar el tema, dice. Los anticiencia, como el doctor Villalba, full, están en los grupos de WhatsApp y a la gente, a ver. A la gente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría le preguntas algo y ni te contestan. Dice que en conferencia nomás van a hablar y los antivacunas sí que a full ya están en WhatsApp difundiendo mentiras, dice, por médicos haraganes. Es que la mentira le gana a la ciencia, dice doctor. No sé qué podés responderle a este televidente. Yo creo que tiene mucho de acierto en lo que menciona. ¿Por qué digo esto? Porque las redes sociales nosotros muchas veces actuamos de visitante, ¿verdad? Realmente es así, tenemos que mejorar nosotros los médicos en la comunicación. Estamos acostumbrados a la comunicación en la intimidad de un consultorio con la familia. Muy pocos nos atrevemos a tener esta osadía de hablar a través de ustedes con gran parte de la audiencia, y en las redes sociales muchas veces no tiene que ver con relajo ni que sea un médico haragán, sino que no tiene tal vez un manejo de redes sociales o no tiene ese tiempo como para instalar, pero es muy importante lo que menciona la persona que escribió el mensaje, porque en este momento lo fundamental es la comunicación y tenemos que llegar a todas las personas a través de los medios que utilizan para informarse, y en su gran mayoría son las redes sociales, y nosotros los médicos también tenemos que aprender a comunicarnos en las redes sociales. Estoy de acuerdo en eso, hemos perdido esa batalla, tenemos que tratar de recuperar ese espacio de pasar una información responsable porque estamos hablando de la salud de la gente.